La madrugada del 15 de octubre de 1690 se tiñó de carmesí en la hacienda San Rafael, cuando los gritos desesperados de Esperanza Cortés despertaron a los pueblos vecinos. Pero ya era demasiado tarde. La familia más poderosa de la región yacía degollada en sus propias camas, víctima de una venganza que había estado gestándose durante décadas en los corazones torturados de sus esclavos. Esta no es solo la historia de un asesinato múltiple, es el testimonio sangriento de cómo la crueldad extrema puede forjar las armas de su propia destrucción. Imaginen por un momento el horror de esa noche, cuando 50 años de humillaciones, torturas y deshumanización finalmente explotaron en una orgía de violencia que sacudiría los cimientos del sistema colonial. Los Cortés creían que su poder era absoluto, que sus esclavos eran bestias sin alma ni capacidad de venganza. Se equivocaron mortalmente. Para entender la magnitud de lo que sucedió esa noche fatídica, debemos retroceder 5 décadas al año 1640, cuando don Sebastián Cortés de Mendoza, un hidalgo español sediento de riqueza y poder, estableció la hacienda San Rafael en los fértiles valles de lo que hoy conocemos como Michoacán. No era un hombre común. Sebastián había llegado al Nuevo Mundo con las manos manchadas de sangre, huyendo de un duelo que había terminado con la muerte de un noble en Sevilla. En Nueva España, Sebastián encontró la oportunidad perfecta para reconstruir su fortuna y su linaje. La hacienda San Rafael se extendía por más de 20.000 hectáreas de tierra fértil, donde el maíz, el trigo y la caña de azúcar crecían bajo el sol implacable del altiplano mexicano. Pero para trabajar esas tierras, Sebastián necesitaba manos, muchas manos, y las consiguió de la manera más brutal posible. Entre 1642 y 1645, Sebastián adquirió más de 300 esclavos africanos, traídos directamente desde los mercados de Veracruz. Hombres, mujeres y niños arrancados de sus tierras ancestrales, marcados con hierro candente como ganado, y transportados en condiciones infernales hasta la hacienda. Pero Sebastián no se conformó con ser un amo más. Su crueldad trascendía los límites de la época, incluso para los estándares despiadados del siglo XVII. Los castigos en San Rafael eran legendarios por su sadismo. Sebastián había mandado construir lo que él llamaba el Teatro del Escarmiento, un patio circular rodeado de gradas donde obligaba a todos los esclavos a presenciar las torturas públicas. Allí, bajo el sol abrasador, los esclavos que osaban desobedecer eran azotados hasta que la carne se desprendía de sus espaldas, como jirones de tela rasgada. Allí, las mujeres que intentaban proteger a sus hijos eran violadas públicamente mientras sus familias observaban en silencio, con lágrimas de impotencia corriendo por sus mejillas. Cuando Sebastián murió en 1670, víctima de una fiebre tropical que le consumió las entrañas durante semanas, su hijo primogénito, don Rodrigo Cortés de Mendoza, heredó no solo las tierras y la fortuna familiar, sino también la tradición de crueldad que había definido a los Cortés durante 3 décadas. Rodrigo, educado en los colegios jesuitas de la Ciudad de México, había aprendido que los esclavos no eran seres humanos, sino instrumentos de trabajo que debían ser mantenidos en línea a través del miedo y la violencia. Si Sebastián había sido cruel, Rodrigo era un monstruo refinado. Había estudiado los métodos de tortura utilizados por la Inquisición española y los había adaptado para mantener la disciplina en la hacienda. Creó un sistema de castigos graduales que comenzaba con la privación de alimentos y culminaba con mutilaciones que dejaban a los esclavos marcados de por vida. Los que intentaban escapar eran perseguidos por jaurías de perros especialmente entrenados para despedazar carne humana. La familia Cortés vivía en una opulencia obscena. La casa principal de la hacienda era un palacio de piedra cantera y mármol importado de Italia, con más de 40 habitaciones decoradas con tapices flamencos, muebles franceses y vajillas de plata maciza. Los jardines estaban diseñados al estilo versallesco, con fuentes de agua cristalina y laberintos de setos que se extendían por hectáreas. Mientras los Cortés cenaban con cubiertos de oro y bebían vinos importados de España, sus esclavos sobrevivían con tortillas rancias y agua turbia. Para 1685, la familia Cortés estaba compuesta por don Rodrigo, su esposa doña Isabel de Villanueva, y sus 4 hijos, Sebastián, el heredero de 19 años, Carmen,
una joven de 17 años conocida por su belleza y su crueldad hacia los esclavos domésticos. Diego, de 15 años, quien ya mostraba signos de la violencia familiar, e Isabel, la menor, de apenas 12 años, que aún conservaba cierta inocencia infantil. Entre los esclavos de la hacienda San Rafael, había un hombre cuya historia personal encarnaba todo el sufrimiento acumulado durante medio siglo de opresión. Su nombre cristiano era Tomás, aunque su nombre africano, Kwame, resonaba en secreto entre los suyos como el eco de una identidad perdida. Kwame había llegado a la hacienda en 1655, cuando tenía apenas 15 años, arrancado de su aldea en la Costa de Oro, después de presenciar el asesinato de sus padres a manos de los traficantes de esclavos. Durante 35 años, Kwame había sobrevivido a todo: los azotes que habían convertido su espalda en un mapa de cicatrices, las humillaciones diarias, la muerte de su primera esposa durante un castigo público, la violación de su segunda esposa por parte del joven Sebastián Cortés, y la venta de sus 3 hijos a otras haciendas cuando don Rodrigo necesitó dinero para pagar deudas de juego. Kwame no era solo otro esclavo más. Durante décadas había demostrado una inteligencia excepcional que le había permitido ascender hasta convertirse en el capataz principal de los trabajadores del campo. Los Cortés confiaban en él precisamente porque creían que su espíritu había sido completamente quebrado por años de sometimiento. Se equivocaban fatalmente. En secreto, Kwame había estado construyendo una red de resistencia entre los esclavos de San Rafael. Utilizaba su posición privilegiada para moverse libremente por la hacienda, para conocer los horarios de los guardias, para identificar las debilidades del sistema de seguridad. Más importante aún, había identificado a los esclavos cuyo odio hacia los Cortés había alcanzado el punto de ebullición. La conspiración incluyó inicialmente a 12 esclavos, cada uno con sus propias razones para desear la muerte de la familia Cortés. Estaba María, una mujer de 40 años cuya hija había sido violada y asesinada por don Rodrigo cuando tenía apenas 14 años. Estaba José, un hombre de 50 años al que habían mutilado los dedos de la mano derecha como castigo por intentar escribir. Estaba Ana, cuyo esposo había sido torturado hasta la muerte por defender a su hijo de los abusos del joven Sebastián. Durante meses, Kwame y sus conspiradores se comunicaron a través de canciones de trabajo que contenían mensajes codificados, de rituales religiosos que mezclaban elementos cristianos con tradiciones africanas, de encuentros nocturnos en los rincones más oscuros de los barracones. Planearon cada detalle con la precisión de estrategas militares, estudiaron los patrones de sueño de la familia, memorizaron la distribución de las habitaciones, identificaron las armas disponibles en la casa principal. El 14 de octubre de 1690 fue un día aparentemente normal en la hacienda San Rafael. Los esclavos trabajaron en los campos bajo el sol abrasador del otoño mexicano. Los Cortés recibieron en su casa a algunos invitados de la Ciudad de México, y la vida transcurrió con la rutina habitual de una de las haciendas más prósperas de Nueva España. Pero bajo esa fachada de normalidad, las fuerzas de la venganza se movían como serpientes silenciosas en la oscuridad. Kwame había elegido esa fecha porque sabía que don Rodrigo había despedido a la mayoría de los guardias después de una disputa sobre sus salarios. Solo quedaban en la hacienda 3 vigilantes armados, y Kwame había preparado un plan para neutralizarlos sin disparar un solo tiro que pudiera alertar a los pueblos vecinos. A las 11 de la noche, cuando las últimas luces se apagaron en la casa principal, los conspiradores iniciaron su operación. Se movieron como sombras a través de los jardines que habían cuidado durante décadas, utilizando senderos secretos que solo ellos conocían, evitando las áreas iluminadas por las antorchas que marcaban el perímetro de la casa. El primer objetivo fueron los guardias. José y María se acercaron al puesto principal disfrazados como esclavos domésticos que llevaban comida nocturna. Cuando el guardia bajó la guardia para recibir la bandeja, José le hundió un cuchillo de cocina entre las costillas con la precisión de un cirujano. El hombre murió ahogándose en su propia sangre, sin tiempo para gritar. Los otros 2 guardias fueron eliminados de manera similar en sus puestos, víctimas de la misma confianza ciega que los Cortés habían depositado en sus esclavos domesticados. Una vez neutralizada la seguridad,
Kwame condujo a su grupo hacia la casa principal. Conocían cada pasillo, cada escalón, cada puerta de esa mansión, porque la habían limpiado, la habían mantenido, la habían servido durante décadas. Ahora, por primera vez en sus vidas, caminaban por esos mármoles como dueños de su propio destino. La primera habitación que visitaron fue la de don Rodrigo y doña Isabel. El matrimonio dormía plácidamente en su cama de caoba tallada, rodeados de lujos que habían sido pagados con el sufrimiento de cientos de seres humanos. Kwame se acercó silenciosamente al lado de don Rodrigo, el hombre que había ordenado la violación de su esposa, la venta de sus hijos, la mutilación de sus amigos. Cuando don Rodrigo abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de Kwame iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. Durante un momento que pareció eterno, amo y esclavo se miraron directamente a los ojos, y don Rodrigo comprendió finalmente que había llegado su hora del juicio. Intentó gritar, pero la mano de Kwame cubrió su boca mientras la hoja afilada de un machete se deslizaba por su garganta como mantequilla caliente. La sangre brotó a borbotones, empapando las sábanas de seda blanca, mientras don Rodrigo se retorcía en una agonía que duró varios minutos. Doña Isabel despertó por los movimientos de su esposo, pero cuando abrió la boca para gritar, María estaba ya allí, con otro machete en la mano y 40 años de odio acumulado en su corazón. La noble española murió igual que había vivido, rodeada de lujo, pero ahogándose en su propia sangre. Los conspiradores se dividieron entonces para visitar las habitaciones de los hijos. Sebastián, el heredero de 19 años que había violado a docenas de esclavas, fue encontrado por José y Ana. El joven despertó cuando sintió las manos que lo sujetaban, y tuvo tiempo suficiente para comprender lo que estaba sucediendo. Sus súplicas y sus promesas de libertad se perdieron en la noche mientras José, el hombre al que había mutilado los dedos, le devolvía cada humillación con la precisión quirúrgica de su cuchillo. Carmen, la hermosa y cruel hija de 17 años, fue visitada por las mujeres del grupo. Había sido ella quien ordenaba los castigos más sádicos para las esclavas domésticas, quien las marcaba con hierros candentes cuando rompían algún objeto valioso, quien las obligaba a lamer el suelo cuando no limpiaban, según sus estándares imposibles. Las mujeres se tomaron su tiempo con Carmen, asegurándose de que experimentara cada terror que había infligido a otras. Diego, el hijo de 15 años, murió rápidamente. A pesar de su juventud, ya había demostrado la misma crueldad característica de su familia, pero los conspiradores reconocieron que aún era lo suficientemente joven como para merecer una muerte menos tortuosa. Un solo corte limpio acabó con su vida mientras dormía. La pequeña Isabel, de apenas 12 años, presentó un dilema moral para los conspiradores. Era demasiado joven para haber participado activamente en las crueldades familiares, pero llevaba la sangre de los Cortés en sus venas. Después de un debate susurrado que duró varios minutos, Kwame tomó la decisión final. La niña no despertó nunca de su último sueño. Cuando el sol se alzó sobre la hacienda San Rafael el 15 de octubre de 1690, los 300 esclavos restantes despertaron en un mundo completamente diferente. Los gritos de Esperanza, una esclava doméstica que había descubierto los cuerpos, resonaron por toda la propiedad como el canto de un gallo que anunciaba el amanecer de una nueva era. Kwame y sus conspiradores no huyeron inmediatamente. Durante las primeras horas del día, organizaron la destrucción sistemática de todo lo que representaba el poder de los Cortés. Quemaron los archivos que contenían los registros de propiedad de los esclavos. Destrozaron los instrumentos de tortura del Teatro del Escarmiento. Abrieron las bodegas donde se almacenaban los granos y distribuyeron la comida entre todos los trabajadores. La noticia del asesinato múltiple se extendió como pólvora por toda la región. Para el mediodía, grupos de soldados españoles, funcionarios coloniales y hacendados vecinos convergían hacia San Rafael, sedientos de venganza y aterrorizados por la posibilidad de que la rebelión se extendiera a otras propiedades. Pero cuando llegaron las autoridades, encontraron algo completamente inesperado. Los conspiradores principales habían desaparecido como humo en el viento, llevándose consigo varios caballos, armas y suficientes provisiones para sobrevivir semanas en el monte. Los esclavos restantes, interrogados bajo tortura, juraron no saber nada sobre los asesinos o sus planes de escape.
El virrey de Nueva España, Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, conde de Galve, ordenó personalmente la persecución de los fugitivos. La masacre de la familia Cortés había enviado ondas de shock por toda la colonia, amenazando la estabilidad del sistema esclavista que sustentaba la economía colonial. No se trataba solo de capturar a unos asesinos, se trataba de enviar un mensaje inequívoco de que la rebelión esclava sería castigada con la máxima brutalidad. Se ofreció una recompensa de 1,000 pesos de oro por la captura de Cuame, vivo o muerto. Escuadrones de soldados españoles, acompañados por perros de caza y rastreadores indígenas, peinaron las montañas de Michoacán durante meses. Se registraron pueblos enteros, se interrogó bajo tortura a cientos de sospechosos, se ofrecieron recompensas menores por cualquier información que condujera a los fugitivos. Pero Cuame había planeado el escape con la misma meticulosidad que había caracterizado el asesinato de los Cortés. Durante años, había establecido contactos secretos con comunidades de esclavos cimarrones que vivían en las montañas, grupos de fugitivos que habían logrado crear sociedades libres en las regiones más inaccesibles del territorio colonial. Los conspiradores se dividieron en pequeños grupos que tomaron rutas diferentes hacia las montañas. Algunos se dirigieron hacia la Sierra Madre Oriental, donde comunidades de esclavos fugitivos habían establecido pueblos fortificados. Otros optaron por las selvas del sureste, donde la densidad de la vegetación y la hostilidad del clima ofrecían protección natural contra los perseguidores. Cuame y 4 de sus compañeros más cercanos llegaron finalmente a un asentamiento cimarrón conocido como Pueblo Negro, escondido en las alturas de la Sierra de Cualcomán. Era una comunidad de aproximadamente 200 ex-esclavos que habían logrado crear una sociedad autosuficiente basada en la agricultura de subsistencia, la caza y ocasionalmente el comercio clandestino con pueblos indígenas vecinos. En Pueblo Negro, Cuame encontró algo que había perdido hacía 40 años, la libertad. Por primera vez desde su juventud en África, pudo despertar cada mañana sin el temor de ser castigado, sin la humillación constante, sin la desesperanza que había caracterizado su vida en la hacienda. Se casó con una mujer llamada Esperanza, una exesclava que había escapado de una plantación de caña de azúcar años antes, y juntos construyeron una pequeña casa de adobe en las laderas de la montaña. Durante los siguientes 15 años, hasta su muerte natural en 1705, Cuame se convirtió en uno de los líderes respetados de la comunidad cimarrona. Sus conocimientos de agricultura, adquiridos durante décadas en San Rafael, fueron fundamentales para mejorar los métodos de cultivo del pueblo. Su experiencia en la organización de grupos de trabajo ayudó a establecer sistemas cooperativos que aseguraron la supervivencia de toda la comunidad. Pero Cuame nunca olvidó la noche del 15 de octubre de 1690. En las reuniones nocturnas alrededor del fuego, cuando los habitantes de Pueblo Negro compartían historias de sus vidas anteriores, Cuame relataba una y otra vez los detalles de la venganza contra los Cortés. No lo hacía por vanagloria o sadismo, sino como una lección de que incluso el poder más absoluto podía ser desafiado cuando la opresión sobrepasaba los límites de lo humanamente tolerable. La masacre de la familia Cortés tuvo repercusiones que se extendieron mucho más allá de los límites de la hacienda San Rafael. En los meses siguientes al asesinato múltiple, se registraron al menos 12 intentos de rebelión esclava en diferentes partes de Nueva España, todos ellos inspirados por el ejemplo de Cuame y sus conspiradores. Las autoridades coloniales respondieron con una represión brutal que dejó cientos de esclavos muertos y miles más sometidos a castigos ejemplares. Pero el daño psicológico al sistema ya estaba hecho. Los hacendados de todo el territorio comenzaron a vivir con un miedo constante, durmiendo con armas bajo sus almohadas, desconfiando de los esclavos que habían considerado completamente sometidos. La hacienda San Rafael nunca se recuperó del trauma. Los herederos legales de los Cortés, parientes lejanos que vivían en España, vendieron la propiedad a precio de ganga apenas 2 años después de la masacre. Los nuevos propietarios intentaron restablecer las operaciones normales, pero encontraron imposible conseguir esclavos dispuestos a trabajar en una propiedad que se había convertido en símbolo de la rebelión exitosa. Para 1700,
San Rafael había sido dividida en parcelas más pequeñas y vendida a colonos españoles que establecieron granjas familiares trabajadas por peones libres. Los enormes barracones donde habían vivido los esclavos fueron demolidos, y la casa principal fue convertida en un convento de monjas clarisas que se dedicaron a rezar por las almas de todos los que habían muerto en esas tierras. Durante los siguientes 2 siglos, la historia de la masacre de los Cortés fue sistemáticamente suprimida por las autoridades coloniales y posteriormente por el gobierno mexicano independiente. Los archivos oficiales que mencionaban el caso fueron clasificados como secretos y se prohibió bajo pena de cárcel cualquier publicación que glorificara la rebelión esclava. La Iglesia Católica, que había sido cómplice del sistema esclavista colonial, contribuyó al silencio oficial declarando que los conspiradores habían sido poseídos por demonios y que mencionar sus nombres era una forma de invocación satánica. Los sacerdotes recibieron instrucciones específicas de negar los sacramentos a cualquier persona que conociera detalles sobre la masacre y se negara a mantener silencio. Pero la historia sobrevivió en la tradición oral de las comunidades afrodescendientes de México. En los pueblos de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, donde se asentaron muchos descendientes de esclavos, las historias sobre Cuame y la Noche de la Venganza se transmitieron de generación en generación como baladas y corridos que celebraban la resistencia contra la opresión. En algunas versiones de estas canciones populares, Cuame se convirtió en una figura mítica, un héroe sobrenatural capaz de transformarse en jaguar para escapar de sus perseguidores, o de invocar los espíritus de los ancestros africanos para guiar su venganza. Aunque estos elementos fantásticos distorsionaron los hechos históricos, preservaron la memoria de un hombre que se había atrevido a desafiar un sistema que parecía indestructible. La historia de Cuame y la familia Cortés nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la justicia, la venganza y la resistencia. ¿Estaba justificado el asesinato brutal de una familia completa, incluyendo a una niña de 12 años que no había tenido oportunidad de elegir su destino? ¿Puede la opresión extrema justificar la violencia extrema como respuesta? Los historiadores contemporáneos han debatido estas preguntas durante décadas sin llegar a consensos claros. Algunos argumentan que Cuame y sus conspiradores no tuvieron otra opción viable, que el sistema colonial no ofrecía canales legales para la protesta o la reforma, que la violencia fue su único recurso para reclamar su humanidad. Otros sostienen que el asesinato de inocentes, independientemente de las circunstancias, no puede ser moralmente defendido. Lo que resulta indiscutible es que la masacre de los Cortés marcó un momento crucial en la historia de la resistencia esclava en América. Demostró que incluso los sistemas de opresión más brutales contenían las semillas de su propia destrucción, que la crueldad extrema inevitablemente generaba respuestas igualmente extremas. La figura de Cuame, el esclavo que se convirtió en justiciero, encarna las contradicciones morales de una época en que la deshumanización sistemática coexistía con ideales cristianos de amor y perdón. Su historia nos recuerda que la historia no siempre es escrita por los vencedores, que a veces los oprimidos encuentran maneras de hacer escuchar sus voces, incluso desde las sombras de la clandestinidad. Hoy, más de 3 siglos después de aquella noche sangrienta en la hacienda San Rafael, la historia de Cuame y los Cortés sigue resonando en debates contemporáneos sobre justicia social, derechos humanos y reparaciones históricas. En una época en que el mundo continúa lidiando con el legado del colonialismo y la esclavitud, la venganza de Cuame nos ofrece una ventana hacia las profundidades del sufrimiento humano y la capacidad de resistencia. Los descendientes de esclavos en México han comenzado recientemente a reclamar su lugar en la historia nacional, exigiendo reconocimiento oficial de las contribuciones afromexicanas a la cultura y la economía del país. En este contexto, figuras como Cuame han adquirido nueva relevancia como símbolos de resistencia y dignidad. En 2019, el gobierno mexicano estableció oficialmente el Día Nacional del Pueblo Afromexicano, reconociendo por primera vez en la historia del país la existencia y las contribuciones de las comunidades afrodescendientes. Durante las ceremonias inaugurales, varios oradores mencionaron específicamente la historia de las rebeliones esclavas como ejemplos del espíritu indomable que caracterizó a los ancestros africanos en territorio mexicano.
La antigua Hacienda San Rafael, ahora convertida en un pueblo rural llamado San Rafael de los Milagros, recibe ocasionalmente visitantes que buscan rastros de su pasado sangriento. Los habitantes locales, en su mayoría campesinos mestizos que desconocen la historia completa del lugar, reportan ocasionalmente fenómenos inexplicables, voces que susurran en idiomas desconocidos durante las noches sin viento, manchas rojas que aparecen en las paredes de adobe de las casas más antiguas, sombras que se mueven entre los árboles de los antiguos jardines señoriales. La historia de la familia Cortés y la venganza de Cuame nos enseña que la crueldad extrema siempre genera respuestas igualmente extremas, que los sistemas basados en la deshumanización sistemática contienen las semillas de su propia destrucción. Nos recuerda que detrás de cada estadística sobre la esclavitud había seres humanos con nombres, historias, familias y capacidades infinitas de amor y odio. Cuame no fue un héroe perfecto según los estándares morales contemporáneos, pero fue un hombre que se negó a aceptar que su humanidad fuera negociable. En una época en que millones de africanos fueron reducidos a mercancías, él reclamó su derecho a la dignidad, la venganza y la libertad. El precio que pagó por esa reclamación fue altísimo, pero el mensaje que envió resonó a través de los siglos. Cuando miramos hacia el mundo contemporáneo, donde nuevas formas de opresión y desigualdad continúan generando sufrimiento masivo, la historia de Cuame nos plantea preguntas urgentes sobre los límites de la paciencia humana y los costos de la injusticia sistemática. ¿Cuánto sufrimiento puede absorber una sociedad antes de que explote en violencia? ¿Qué responsabilidad tienen los beneficiarios de sistemas injustos de prevenir las explosiones de resentimiento acumulado? La sangre que corrió como ríos rojos sobre el mármol blanco de la Hacienda San Rafael, la madrugada del 15 de octubre de 1690, nos habla desde la historia para recordarnos que la justicia negada durante demasiado tiempo inevitablemente se transforma en venganza. Y que cuando eso sucede, todos pagan un precio que va mucho más allá del que cualquiera hubiera estado dispuesto a pagar por la justicia preventiva. La historia de los Cortés y Cuame no es solo una crónica de violencia colonial. Es un espejo en el que podemos ver reflejadas las consecuencias eternas de la deshumanización sistemática y la capacidad infinita del espíritu humano para resistir, incluso cuando esa resistencia adopte formas que desafían nuestras concepciones convencionales de la moralidad. En las montañas de Michoacán, donde Cuame vivió sus últimos años como hombre libre, el viento nocturno aún susurra historias de venganza y redención, recordándonos que la lucha por la dignidad humana nunca termina completamente, que cada generación debe encontrar sus propias maneras de resistir la opresión y reclamar su derecho inalienable a ser tratada como plenamente humana.